Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes uno de los temas más polémicos, uno de los temas, creo yo, más decisivos y controversiales en el ejercicio de la abogacía, el secreto profesional. Una institución básicamente tan poderosa que puede proteger tanto la justicia o convertirse en su mayor sombra. Por eso que digo que hoy en día la criminalidad en este caso se vuelve más compleja y las exigencias a esta de justicia son mucho más altas que nunca. El secreto profesional tradicionalmente, el cual ha sido visto como algo intocable, ya no puede entenderse como una fortaleza absoluta. Es cierto que sin confidencialidad en este caso ya no existe defensa efectiva y lo ha afirmado el Tribunal Constitucional mediante su sentencia, en este caso 07811, en los cuales afirmó que la confidencialidad profesional constituye una garantía imprescindible, pero también es cierto que en algunos casos, escenarios, ese mismo silencio puede convertirse en una sombra. ¿Una sombra qué? Una sombra que básicamente permite que delitos gravísimos queden impunes. Allí aparece la verdadera tensión. Un abogado que básicamente conoce la verdad, atrapado entre dos fuerzas que colisionan frontalmente, pero se preguntarán qué fuerzas, por qué. De un lado tiene la confianza del cliente, que es la piedra angular, básicamente de todo sistema de defensa, y del otro tiene la necesidad de proteger, en este caso, bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad, cuando el propio Código de Ética Profesional del Abogado pone excepciones que desnudan básicamente el carácter solo aparente de ese absolutismo en los cuales conocíamos el secreto profesional. Y entonces surge nuestra pregunta que ya no se puede ocultar más, que ya no se puede evadir. ¿Hasta qué punto el secreto profesional puede ser limitado cuando la información reservada revela la autoría real y directa de un delito grave y su no divulgación en este caso favorecería la impunidad? ¿Cuáles son los criterios constitucionales de proporcionalidad aplicables para justificar la revelación obligatoria del secreto profesional en casos de delitos graves como por ejemplo el homicidio y la corrupción masiva? Esta investigación se desarrolla exactamente en ese punto de quiebre, en ese espacio donde el deber de proteger al cliente se enfrenta de manera inevitable, directa, con el deber de evitar un mal mayor. Allí es donde, como quien decían, verdaderamente se pone a prueba la ética, el derecho y la función social de la abogacía. A lo largo de la presente exposición, hemos propuesto dos objetivos centrales. Primeramente, analizar los límites constitucionales del secreto profesional frente a la revelación de delitos graves que favorecen la impunidad. Seguidamente, evaluar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de las medidas regulatorias, en este caso, que podrían aplicarse al secreto profesional mediante un test de proporcionalidad que debe regir toda restricción a este derecho. Bien, si bien es cierto que el secreto profesional se presenta como casi absoluto, básicamente el Código de Ética de Profesional del Abogado revela que no lo es. ¿Por qué? Porque en su artículo 36, en este caso, permite su levantamiento con el conocimiento y consentimiento del cliente. Pero el artículo 37 nos dice como que de cierta manera lo contrario, hay una excepción un poco más compleja. ¿En qué sentido? Que para evitar daños graves, en este caso, se pueda levantar el secreto profesional, pero en este caso sin precisar criterios de gravedad o inminencia. Esto es lo que genera una zona gris en los cuales hace que el abogado se enfrente entre confidencialidad y la protección de terceros. La doctrina coincide en que básicamente el secreto profesional debe gozar de esa protección reforzada, como quien decía, aunque con límites excepcionales y bien definidos. Toda restricción en este caso solo es válida si supera el test de proporcionalidad estricto, conforme a lo que fue especificado y ejemplificado por el autor Cardoso 2024. Y la teoría de derechos fundamentales de Alexis 1993, que exige una ponderación, en este caso rigurosa, para asegurar compatibilidad constitucional. ¿En qué se basa Alexis? Se basaba en 4 puntos importantes, de los cuales hago mención: fundamento normativo, seguidamente la finalidad proporcionalmente legítima, idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. En este primer punto, sobre respecto a los fundamentos normativos, él decía que la restricción debe, en este caso, encontrarse prevista en una ley formal, redactada de manera clara, precisa y accesible para cualquier ciudadano. Seguidamente, la finalidad constitucional legítima, él trataba de entender y trataba de ejemplificar de que la medida debe ser orientada y proteger bienes de relevancia constitucional, como por ejemplo la prevención y persecución de conductas delictivas. Respecto a la idoneidad y necesidad,
él aseguraba y de cierta manera mantenía la posición de que en este punto es indispensable que la medida propuesta sea realmente capaz de cumplir el objetivo y que además no exista otra alternativa menos lesiva que permita obtener el mismo resultado. Seguidamente y por último el cuarto punto, los cuales trataba el autor Alexei, en este caso la proporcionalidad en sentido estricto. En este punto él decía que se debe verificar que el beneficio obtenido en este caso con la restricción del derecho supere el sacrificio impuesto, evitando que se genere un perjuicio mayor, pero perjuicio mayor el cual se pretende evitar. Ahora, para poder tener un mayor entendimiento y comprensión, vamos a trasladar todo esto en dos escenarios en donde de cierta manera veremos reflejados cuál es la realidad por la cual se suele pasar muchos casos en la abogacía. En el primer escenario tenemos, por ejemplo, el homicidio confesado. En este caso, un cliente confiesa homicidio ya cometido, la palabra ya cometido. En este caso, el secreto profesional protege la relación de confianza de defensa técnica, ya que el daño es irreparable y el deber es hacia el defendido. Como señala García Herrera 2021, los cuales refuerza esta percepción y decía que esta clase de casos evidencia la necesidad de reglas claras y predecibles que originan al abogado frente al dilema ético complejos. La seguridad, en este caso jurídica, exige que el profesional sepa con certeza cuándo puede y cuándo no puede revelar información, evitando criterios arbitrarios o interpretaciones discrecionales que básicamente perjudiquen al imputado. En el segundo escenario tenemos un plan crimen futuro. ¿Cuál es la noción de esto? Un cliente en este caso revela asesinar a un testigo clave. Esto presenta un riesgo inminente y actual. El deber de proteger una vida prevalece sobre el secreto, justificando su ruptura para evitar el daño. Frente a este caso, básicamente se sostiene que el secreto profesional no puede entenderse como absoluto, exige una ponderación contextual, como quien dice, cuando colisiona los derechos fundamentales de mayor peso, especialmente en el derecho a la vida, el cual debe prevalecer en situaciones de conflicto, como es el presente caso en mención, pero como el cual también autores como López de Gregorio 2018 sostenían esa posición y mantenían esta noción en las cuales aplicaba un test de ponderación y ejemplificaba que si hay una balanza, tienes un bien protegido al cual todavía puedes evitar este bien mal mayor, puedes hacerlo. Seguidamente el Tribunal Constitucional refuerza esto mediante su expediente 03-049-2025 resuelto por el Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, el cual da acierto y también aplica que el test de proporcionalidad es de cierta manera aplicable a estos escenarios de crimen a futuro. Cuando el abogado tiene la capacidad y tiene la noción de poder evitar algo, se puede levantar el secreto profesional. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros abarcamos y los cuales mantenemos después de las investigaciones y la exposición realizada durante el caso en mención? Creemos fielmente y decimos que la falta de reglas claras coloca a los abogados en escenarios altamente de incertidumbre ética y justicia. Para superar este vacío, creo fehacientemente básicamente que el Código Procesal Penal en este caso incorpore excepciones taxativas previamente definidas por ley, aplicables a los profesionales, en este caso sujetos al derecho como es el abogado. Esto permitiría, por ejemplo, de cierta manera, que cuando el abogado se enfrente a un espacio o un caso en donde puede evitar un daño grave de inminente lesión, como es la vida, la integridad de una persona y tenga la certeza de que la ley lo respalde en este caso, básicamente no se volverá el cual en su contra con el tiempo pueda perjudicar a este abogado por haber actuado responsablemente y diligentemente. Casos como estos son reales, casos cotidianos del día a día. Si no contamos con un marco normativo claro, establecido plenamente, ¿cómo esperamos que el sistema funcione con seguridad, ética y coherencia? Creo yo fielmente que con esta reforma, los cuales propongo, se va a construir un equilibrio auténtico, un equilibrio de cierta manera entre la confidencialidad, la eficacia de la justicia y la protección de bienes jurídicos esenciales, básicamente reforzando el secreto profesional sin permitir su distorsionamiento, ni convertirlo en una trampa para el propio abogado, por así decirlo. Si el abogado actúa responsablemente, ésta tenga la certeza y tenga la confianza plena en que si va a actuar de cierta manera bajo lo que se establece la ley y la ley le defienda esto, no va a tener duda alguna en los cuales actúa responsablemente. Es así como de esta manera llegamos a la conclusión de que el secreto profesional en ese caso
es una garantía esencial del derecho de la defensa. No debatimos eso, pero no puede convertirse en un muro que proteja la impunidad. Cuando se enfrenta a delitos especialmente de alta gravedad y la Constitución en este caso permite limitarlos, pero solo de manera estricta, de manera necesaria, siempre bajo un test de proporcionalidad. Hoy la falta de reglas claras deja que los abogados estén en esa zona de incertidumbre ética y jurídica, como lo he venido mencionando. Por eso reforzamos y mencionamos y damos a énfasis de que es imprescindible en este caso que el Código Procesal Penal incorpore excepciones taxativas con control judicial previo y plenamente motivado. Lejos de delimitar, muchas veces escuchaba que decía que esto, que aquello, lejos de cierta manera que se debilite esta institución, creo yo que esta propuesta que hemos planteado durante el largo de la exposición fortalece, protege un núcleo esencial, evita un uso distorsionado como refugio de la criminalidad y garantiza que la defensa, en este caso técnica, siga teniendo ese espacio de confianza, no un instrumento de impunidad.